Muy buenos días, amados hermanos, de agosto 3, y así nos dice el devocional. El propósito de la cruz es diezmar por completo tu lealtad hacia el más seductor y poderoso de todos los ídolos, tú. Lo podemos ver en el llanto de un niño pequeño, se ven las exigencias del adolescente, lo podemos ver en el argumento innecesario de la pareja casada por algo sin importancia, y lo podemos ver en la amargura del anciano. Ninguno de nosotros ha escapado a esta enfermedad. Es una infección en todos nuestros corazones. Es la razón de gran parte de la ruptura, la angustia y el dolor de la comunidad humana. Es la base de tantas guerras e infidelidad. Es un desastre personal y moral, pero aún así nos seduce a todos. Su poder nos atrae a todos. Lo vemos en otros, pero negamos tenerlo en nosotros. Se convierte en incómodos momentos familiares, en amistades desleales y en violencia en las calles. Nos hace envidiosos y exigentes. Hace de que el descontento sea más natural que el agradecimiento. Arruina nuestras vacaciones y días festivos. Nos hunde en una deuda interminable, en una adicción paralizante, y nos hace comer más de lo que deberíamos. Pone enemistad entre los hermanos y hace que la guerra sea más natural que la paz. ¿Qué es esto que nos secuestra? Es el pecado del egoísmo. El ídolo de ídolos es nuestro propio ser. Nos gusta que todo sea sobre nosotros. No ponemos el centro, nos ponemos en el centro de la historia. Evaluamos la vida desde la aterradora y trágica perspectiva del yo mismo. Estiramos las fronteras de nuestras preocupaciones en los estrechos límites de lo que queremos, lo que sentimos, lo que soñamos, lo que pensamos, lo que necesitamos. Definimos un buen día si ha sido un día placentero o fácil. Una buena circunstancia es cuando se hace mi voluntad. Un buen matrimonio es aquel donde mi cónyuge se convierte en un siervo de mis sueños. Una buena iglesia tiene el culto, los programas y la predicación que me satisfacen. Un buen trabajo es uno que me mantiene feliz y ocupado. Es una vida reducida a mi propio reino personal. Pero las primeras palabras de la Biblia nos enfrentan con la realidad inexplicable de que no se trata de nosotros, de todos nosotros. Ellas nos muestran la verdad de que la vida proviene y es controlada por y existe por alguien más. Nunca estaremos en el centro del universo, porque Dios ya ocupa ese lugar. La vida nunca se trata sobre nosotros, ya que todo trata sobre Él. Nuestra voluntad nos llevará a cabo, ya que su voluntad se llevará a cabo. No podemos gobernar porque Él gobierna. Nuestro reino no puede existir porque su reino existe. La vida no se someterá a nosotros porque al final todas las cosas se someterán a Él. Él está en el centro del escenario. Ponernos en el centro de nuestra vida solo conduce a la disfunción, la decepción y el quebrantamiento. Jesús vino para diezmar nuestra lealtad a nosotros mismos. ¿Para qué? De esta manera seamos liberados de la esclavitud y conozcamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La rebelión de Adán y Eva se convierten en nuestro delirio y para eso existe gracia redentora. Para profundizar y ser alentados, Amós 6 del 1 al 9. Bueno, mi querida familia, el devocional de hoy tiene por título El Dios de los ídolos. Y tenemos un texto base para exponer, que es Amós 6 del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Los notables y principales están entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Gorgojean en el son de la flauta e inventan instrumentos musicales. Como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo
de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en su casa, morirán. Mis hermanos, el devocional de hoy es bastante desafiante y confrontador como todos los días, pero hoy va a dar en un punto que todos tenemos y que muchas veces nos negamos. No sé si han notado, mis hermanos, cómo la vida del hombre parece girar constantemente en uno mismo, en el centro mismo del hombre. Y no importa si miramos, como decía el devocional, a un niño pequeño que llora porque no le dan lo que quiere, o a un adolescente que exige, o a una esposa que discute por tonterías, o a un esposo que discute por tonterías, o al anciano amargado. Mis hermanos, hay un patrón que se repite. Realmente es un hilo invisible que teje todas nuestras historias de conflicto y dolor, como leemos el devocional. El devocional que tenemos hoy lo nombra sin rodeos, o sea, sin ningún tipo de atajos. Es el pecado del egoísmo, el ídolo de ídolos en nuestro propio corazón, en nuestro propio ser. No sé si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo lo invita a seguirlo, que dice el Señor, todo aquel que quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una negación al yo, a derribar ese trono que tenemos, ese altar que tenemos. Mis hermanos, esta palabra que hemos leído es difícil de escuchar, porque toca que las fibras más íntimas de nuestra naturaleza caída. No nos gusta pensar que somos egoístas. Preferimos, mis hermanos, verlo en los demás. Pero la Escritura nos confronta con esta verdad. En el centro de nuestra rebelión está el culto a nosotros mismos. El profeta Amós, en el capítulo 6 que hemos leído, señala, mis hermanos, un pueblo que vivía en la autocomplacencia más absoluta. Y lo hace para que nosotros hoy veamos el espejo de nuestra propia condición. Lo que hoy estudiaremos en este devocional, mis hermanos, no solamente es una reflexión, sino una exposición de la condición humana desde la óptica de Dios, del juicio de Dios y de la gracia redentora que nos ofrece una nueva identidad. Empecemos el primer punto, el culto al yo, que es la raíz de todo quebranto. El devocional describe, mis hermanos, este mal con mucha precisión. Nos gusta que todo sea sobre nosotros. Nos ponemos en el centro de la historia. Definimos un buen día por nuestras sensaciones, un buen matrimonio por lo que recibimos, una buena iglesia por lo que nos satisface. Ese es el pecado original, en su expresión más pura, la declaración de que yo soy el centro y el fin último de todas las cosas. Juan Calvino, en su libro Las instituciones de Juan Calvino, describe el corazón caído como una fábrica de ídolos. Pero Lutero, quien acuñó el término más preciso, el corazón humano está encorvado sobre sí mismo. Esta es la esencia del pecado original. Mis hermanos, no es simplemente que hagamos cosas malas de vez en cuando. Es que nuestra misma orientación existencial está distorsionada. Nuestro ser gira hacia sí mismo como el hierro hacia el imán. Esto es lo que llamamos la depravación total, es decir, todas las áreas de nuestra vida están corrompidas. ¿Corrompidas a qué? A adorarnos a nosotros mismos. No se recuerdan cuando Pablo está escribiendo en Romanos capítulo 1 y le recuerda a los romanos que el hombre se entenebreció en su corazón y Dios le entregó a ese entenebrecimiento. Y profesaron ser sabios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen de qué? De hombre corruptible. Allí empieza la adoración, adorarnos a nosotros mismos, lo que llamamos la cultura del hedonismo, que es lo que predomina en este tiempo. En Génesis 3, perdón, en Génesis 3, cuando la serpiente tienta a Eva, la serpiente o Satanás no le ofrece simplemente un fruto. Mi hermano, le está ofreciendo un nuevo centro de gravedad para su existencia. Seréis como Dios. Es la promesa de la autonomía. Poder definir el bien y el mal por nosotros mismos, sin tener que depender de Dios. Este es el pecado fundamental. El intento de destronar a Dios para ocupar su lugar. Como les decía ahora en Romanos 1, 21 al 25. Cuando Pablo dice que habiendo conocido a Dios,
glorificaron como a Dios y le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Sí ve? Los llevó a la idolatría de sí mismo. El pecado original, mis hermanos, no es principalmente inmoralidad, es intercambio. Es intercambiar la gloria de Dios por imágenes, adorar y servir la creación, incluyéndonos a nosotros mismos en lugar que el Creador. Recordemos que la idolatría no se trata solamente de imágenes, es lo que ocupa el lugar de Dios, sentimientos, emociones, actitudes, deleite, en lo que más te deleitas, como decía el pastor Sujel Michelet. ¿Cómo identificas un ídolo en tu vida? En lo que más confías y en lo que más miedo tienes perder. El devocional que leímos habla acerca de una infección en todos nuestros corazones. Es la razón de gran parte de la ruptura, la angustia y el dolor de la comunidad humana. Esto es tremendamente cierto, hermano. Tomás de Aquino, aunque en una tradición diferente, recordemos que Tomás de Aquino era católico, también observó que el pecado del orgullo es la raíz de todos los demás pecados, porque es el deseo desordenado de la propia excelencia. El egoísmo es el virus madre. De él brota la envidia, no soporto de que otro tenga lo que yo quiero. La ira, mi voluntad frustrada. La pereza, no quiero esforzarme por el bien de otros. La avaricia, nunca tengo suficiente para mí. La gula, saciarme a mí mismo. La lujuria, usar a otros para mi placer. Qué tremendo, mis hermanos, pero es una verdad. ¿Cuántos matrimonios hemos visto destruidos no por grandes traiciones, sino por la acumulación de pequeños actos de egoísmo y de orgullo? Recordemos que el orgullo y el egoísmo son primos hermanos. El que es orgulloso es egoísta y el que es egoísta es orgulloso. Ese autocentrismo, mis hermanos, nos lleva a decir: es que no me escuchas, no haces lo que yo quiero, no piensas en mí. El egoísmo, mis hermanos, convierte al esposo o a la esposa en un medio para un fin, mi felicidad, y no en un fin en sí mismo. Alguien quiere amar y servir. En la iglesia, el egoísmo convierte la adoración en un espectáculo de consumo. Que aproveche de esto, en lugar de que ofrecía a Dios. La guerra, la violencia, la infidelidad, la deuda y la adicción no son más que los frutos amargos de este árbol venenoso. Miremos qué dice Amós cuando dice ay, los ay de Amós y la soberanía de Dios. El contexto de Amós está hablando acerca de la autocomplacencia en medio del juicio. Amós está diciendo una profecía de juicio contra la élite de Israel y Judá. El profeta es un pastor de Tecoa. Es llamado por Dios para denunciar a un pueblo que se siente seguro en Sión y confiado en Samaria. La ironía, mis hermanos, y es devastadora. Son los principales de las naciones, está hablando de los líderes, pero están a punto de ser los primeros en el exilio. Dios les está llamando, la advertencia lo está llamando. Mis hermanos, desde la perspectiva de la teología reformada, entendemos la soberanía de Dios sobre todas las naciones y sobre toda la historia. Amós, mis hermanos, es un profeta pesimista. Él es un profeta realista que viene a hablar de parte de Dios desde el trono de Dios. El pueblo de Dios había olvidado que su elección no era para un privilegio, sino para un servicio, para una responsabilidad. El Señor declaró que Israel fue elegido no por su grandeza, sino por el amor de Dios y por su promesa a los padres, es decir, el Dios del pacto. Pero el pueblo había convertido la elección en una carta blanca para la autocomplacencia, es decir, para hacer lo que ellos quisieran. ¿Por qué? Porque tenían sacrificios, porque tenían el pacto, pero ese pacto demandaba responsabilidades. Habla de un descanso pecaminoso, eso dice Amós, pero Spurgeon, comentando acerca de este pasaje que hemos leído, llamó esta actitud el sueño de los necios. Se recostaban en camas de marfil, camas exquisitas, símbolos de lujo y ocio. Comían los mejores corderos y terneros, no el animal común, sino lo más selecto. Improvisaban instrumentos musicales como David, no para adorar a Dios, sino para su propio entretenimiento. Bebían vino en tazones grandes, no en copas, sino en cuencos, indicando exceso. Mis hermanos, se ungían con los mejores perfumes.
un lujo cosmético extremo, pero aquí está la clave. No se afligían por el quebrantamiento de José. La indiferencia, mis hermanos, como un pecado capital. Él dice que no se afligían. Esta es la estrategia del egoísmo. Nos vuelve ciegos, sordos y duros. No estaban cometiendo pecados sexuales o idolatría abierta, al menos en este pasaje. Estaban ocupados consigo mismos, mis hermanos. Y esa ocupación lo había vuelto insensible a todos y cada uno de los ciudadanos de estas naciones, de estos pueblos, el reino del norte y el reino del sur, insensibles al sufrimiento de la nación, es decir, a los más desvalidos. José aquí representa todo el pueblo del norte de Israel, que estaba en ruinas espirituales y políticas, pero ellos no se afligían. Esta advertencia, mis hermanos, es directa para nosotros. Podemos ser personas religiosas, que vamos a la iglesia, que cantamos himnos, que leemos, conocemos doctrina, que damos ofrendas y aún así vivir una burbuja de autocentrismo, completamente ajenos al quebrantamiento de la iglesia, a las necesidades de nuestros hermanos, al dolor de aquellos que sufren. Porque como estamos bien, no nos importan los demás. ¿Cuál es el juicio? Dios dice, abomino la soberbia a Jacob y aborrezco su palacio. La palabra abomino es la misma que usa para la idolatría en Deuteronomio 25, 7, 25 al 26. El orgullo es idolatría. Y el juicio, mis hermanos, es una consecuencia natural. Por tanto, ahora serán llevados cautivos a la cabeza de los que van cautivos. Es un juicio que Dios iba a hacer y lo hizo. 70 años estuvieron en Babilonia. Mis hermanos, Dios es el centro inamovible de nuestra vida. El devocional así lo dice. Nunca estaremos en el centro del universo porque Dios ya ocupa ese lugar. La vida nunca se trata sobre nosotros, mis hermanos, ya que todo se trata sobre Él. Nuestra voluntad no se llevará a cabo, ya que su voluntad se llevará a cabo. No podemos gobernar porque Él gobierna. Nuestro reino no puede existir porque su reino existe. Y eso es una verdad que debe conmover las entrañas de nuestro corazón. Recordemos lo que dijo Pablo en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Recordemos eso, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Mis hermanos, en Él es el centro de todo. Él es el que maneja todo. Él es el autor y director de todo lo que vemos, creado visible e invisible. Como dice Romanos 11:36, todo fue creado por Él y para Él, al sea la gloria. Mis hermanos, un teólogo puritano describe de esta manera: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y la muerte? La respuesta comienza con que no soy mío, sino de mi fiel Salvador Jesucristo. Mis hermanos, esta es la esencia de la vida cristiana. Dejar de pertenecerse a uno mismo para pertenecer a Cristo. Calvino decía que el conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo están intrínsecamente ligados. Solo cuando vemos a Dios, mis hermanos, solamente cuando vemos a Dios en su majestad, como le pasó a Isaías, vemos nuestra pequeñez, vemos nuestra necesidad, temblamos ante la presencia del Rey de Gloria. Solo en ese momento. Hermanos, el deseo de ser el centro no es una ambición, es una locura. Es como el engranaje de un motor, una nota que quiere hacer toda la sinfonía en una partitura, mis hermanos. El ser humano caído es un tirano en un reino de una sola persona, un tirano que no puede ni siquiera controlar su propio corazón, como decía Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. Mis hermanos, gobernar nuestro propio destino es como intentar navegar en un barco en medio de la tormenta sin timón y sin capitán. La vida centrada en el yo solo conduce a la frustración, a la disfunción, a la decepción y al quebrantamiento, como el devocional lo expresa. Entonces ahorita llegamos al antídoto, a todo este desastre. Cristo el antídoto. La cruz como martillo que derriba nuestro altar del yo. Cristo, mis hermanos, en la cruz juzgó el egoísmo,
Aquí llegamos al corazón del Evangelio. Si el problema es que hemos usurpado el trono, la solución no puede ser un simple parche moral. Dios no emparcha vidas. No podemos mejorar nuestro egoísmo. Necesitamos ser destronados. Por eso el devocional apunta a la cruz como una verdad libertadora, mis hermanos. El propósito de la cruz es diezmar por completo tu lealtad hacia el más seductor y poderoso de todos los ídolos, tú. La palabra diezmar es poderosa, mis hermanos. Literalmente significa tomar el diezmo o destruir en décima parte. Pero en el contexto del devocional es usado como exigir la lealtad completa o incluso aniquilar la lealtad a ese ídolo. Sin embargo, mis hermanos, si lo llevamos al griego podríamos pensar en la palabra kenosis, que significa el vaciarse a sí mismo, como lo escribe Pablo en Filipenses 2:7. Es decir, que Jesús se despojó de sí mismo. O podemos usar otra palabra que llama necroxis, la muerte a nosotros mismos, como dice Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Mis hermanos, la cruz es, escuchen esto, mis hermanos, la cruz no es simplemente un lugar donde Jesús murió por nuestros pecados. Es también el lugar donde nosotros morimos y nuestros pecados, especialmente a nuestro pecado raíz, el egoísmo. Recordemos eso, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo siendo Pablo lo vivo en la fe del Señor Jesucristo. Y esto es una verdad, mis hermanos, que debe tener claro todo creyente. Debemos tener claro eso, mis hermanos. ¿Qué significa que la cruz es el juicio sobre el yo? Significa que ya no tengo que vivir en la mentira de que puedo salvarme a mí mismo. Significa que ya no tengo que justificarme a mí mismo. Significa que ya no tengo que construir mi identidad sobre mis logros, mi estatus, mi apariencia, mis posesiones o mis relaciones, porque mi identidad ya no está en lo que yo soy, sino en lo que Cristo es para mí y Él en mí. La cruz es el fin de la autojustificación, mis hermanos, y el principio de la justificación por gracia mediante la fe. Querida familia, este es el devocional del día de hoy. Tenemos que reflexionar, meditar, porque todos los que estamos escuchando el devocional, todos estamos viviendo en esa lucha constante todos los días. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Que nos llama en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestra adoración consciente. Seamos conscientes. Y sé que el Espíritu Santo nos permite ver esa verdad, que Dios es el Rey de Gloria, que Cristo es el Señor de Majestad y que le reconocemos como Dios, como Señor y como Salvador. Que el Señor nos ayude y nos asista, les dé la valentía necesaria para arribar nuestros altares. Dios los bendiga, mis hermanos. Este ha sido el devocional día de hoy. Estemos orando los unos por los otros y bendecida semana en el Señor.